Hola, buenas tardes a todos, Binanceans. Un viernes más, aquí estamos, de la mano de Félix Fuertes. Buenas, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Sam. Pues encantado, como siempre, de estar Pues aquí sí. con vosotros. Aquí estamos, los más valientes, pleno agosto, mucha gente de vacaciones, mucha gente ahora mismo desconectada, pero aquí seguimos al pie del cañón, siguiendo la información de Bitcoin y trayendo las noticias más relevantes del ecosistema cripto semana tras semana. Y bueno, hoy estamos en la serie de analizando el mercado cripto con Félix Fuertes. Es una serie que vamos a ir teniendo todos los viernes. Así que, bueno, para aquellos que es la primera vez que os unís, Félix, por favor, preséntate, que siempre es un gusto escucharlo de nuevo. Pues muchas gracias, Sam. Bueno, yo soy Félix Fuertes, llevo involucrado en el mercado cripto desde el 2016. Actualmente soy el director del área de inversión de Rand Protocol, rand.app, lo podéis encontrar. También soy el director académico y el fundador de la Academia de Formación en Inversión.com, donde soy educador y trader. Y bueno, actualmente pues formo parte de varios fondos de inversión en el Consejo de Administración. Estoy entre los 100 inversores más destacados de España a nivel de empresas, de startups sobre todo. Y soy productor de un podcast en Radio Intereconomía, donde podéis escuchar los sábados, y analista para esta maravillosa comunidad. Y bueno, gestor de Bitoken Capital, que es básicamente un fondo de capital riesgo que invertimos en startups en fase semilla o presemilla del mercado cripto a nivel Web3, en tokens sobre todo. Nos centramos más en gobernanza que lo que es en el propio, que son las propias participaciones o acciones de las compañías. Qué gusto, qué gusto. Y qué inspiración y referencia para aquella gente más joven como yo, que estamos aún arrancando y la verdad algún día nos gustaría poder llegar hasta ahí. Y bueno, antes que nada, el aviso legal, ¿vale? Cualquier información o opinión que se trate el día de hoy es simplemente contenido educativo, nunca será un consejo de inversión. Al final os estamos proporcionando cierta información para ayudaros a tomar la mejor decisión o que tengáis las mayores herramientas posibles para tomar la decisión que consideréis más acertada, pero por nuestra parte nunca recibiréis un consejo de inversión. Así que dicho esto, tenéis el link de Bitly disponible para móvil, o si estáis en formato de ordenador, tenéis aquí el QR donde podéis escanear este QR y os llevará al aviso legal para que lo podáis leer con mayor detenimiento. Así que una vez dicho esto, vamos a darle paso a la pantalla de Félix, donde en el día de hoy, como siempre, nos hará un análisis a nivel macro de la situación de Bitcoin esta semana y después algunas de las noticias más relevantes dentro de la industria cripto. Así que, por favor, Félix. Bueno, muchas gracias, Sam, por tus palabras y decirte que no te falta mucho para alcanzar el nivel que tú quieras alcanzar. Gracias por esa introducción tan maravillosa. Muchas gracias. Bueno, os mando un abrazo a todos y me alegra mucho estar aquí otro viernes. Hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que ha pasado esta semana y el impacto, la percepción que tienen los inversores a medio y largo plazo. Yo sé que todos queréis escuchar, una de las cosas que queréis escuchar es si Bitcoin va a seguir subiendo en los próximos 12 meses o 18 meses, qué transacciones o qué criptomonedas podrían verse beneficiadas de esta subida de Bitcoin y en qué puntos podemos llegar a tener niveles de compra interesantes, teniendo en cuenta un dato importante, ¿vale? Que yo utilizo en todos mis análisis. Recordaréis que yo soy inversor en valor. Yo compro donde está el valor, donde se genera ese valor, y tengo dos medidas. Tengo el valor estático y el valor dinámico, ¿vale? Está bien tirar de soportes y resistencias, porque, bueno, siempre viene bien ver directrices, entender bien dónde viene la tendencia, pues, bueno, hay secuencias de mínimos crecientes, pero
Intentad, y esto ya es un consejo que no es de inversión, pero intentad evitar lo que es la subjetividad a la hora de determinar niveles de inversión en cripto, porque, como podéis ver, tiene la suficiente volatilidad como para poder romper todos los esquemas que tengáis planteados, ¿vale? Entonces, haciendo una recapitulación, esta semana, ayer concretamente, salieron los datos de inflación en Estados Unidos. Recordar que yo cuando valoro cripto, siempre empiezo los análisis de mercado estudiando cuál es el comportamiento de la parte de abajo del denominador, si Bitcoin está arriba o si alguien tiene comprado Arbitrum o si alguien tiene comprados BNBs, ¿vale? O tiene pensados comprar BNBs. Todos tienen un denominador común que se llama dólar, por lo tanto es importante entender este activo, entender cómo se va a comportar o cómo se está comportando en base a los datos y, sobre todo, cómo los analistas interpretan el futuro de esta divisa, ¿vale? Entonces, porque en este caso, para que a nuestros usuarios les quede claro, ¿cuál sería el efecto directo de una variación, en plan, de una apreciación o depreciación del valor del dólar respecto al par con Bitcoin? vale, nosotros podemos llegar a ver, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a ver una apreciación de Bitcoin, ¿vale? Es decir, que Bitcoin se está comprando, pero que el dólar se está comprando más, ¿vale? Entonces, esto yo lo expliqué la semana pasada, pero es una buena recapitulación que voy a hacer cada semana realmente, que es que el mero hecho de que el par Bitcoin USD esté cayendo, ¿vale? Y veamos que cae, pensemos que puede caer más, puede llegar a ser una falacia, porque lo que puede pasar es que realmente el dólar está teniendo momentáneamente un momento de apreciación respecto a Bitcoin, pero como podéis observar, Bitcoin sigue comprándose en relativo, en menor medida que el dólar. Pero el dólar al final puede en un momento dado empezar a caer y Bitcoin seguir subiendo. Y esa diferencia hace que el precio de Bitcoin suba y es lo que nos encontramos muchas veces con esos shakeouts o esos upthrust, ¿no? Que nos encontramos de rotura de stops, movimientos muy volátiles, donde Bitcoin sigue subiendo, pero el dólar se acaba depreciando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la Academia de Formación en Inversión, nosotros tenemos un indicador que mide el relativo de las cripto, ¿vale? De tal forma que yo cada día puedo observar cuál es el activo, cuál es el criptoactivo que mejor se está comportando ese día, ¿vale? Entonces, si yo me meto a ver, por ejemplo, hoy veo, en este caso está desactualizado porque se tiene que actualizar, había que actualizar los datos, ¿vale? Pero hoy, por ejemplo, veo que no hay ninguna criptomoneda, ¿vale? Ni siquiera el mismo dólar que se estén apreciando o depreciando. Pero si yo me meto el día de ayer, fijaos que, por ejemplo, el dólar, que es el que está en valor naranja, ¿vale? Se está apreciando mucho más que los valores que están en color verde y en color rojo, que son Bitcoin e Ethereum. Pero Bitcoin y Ethereum están por encima de cero, es decir, se está comprando Bitcoin y Ethereum. Pero se está comprando en menor medida, con menos fuerza, que de lo que se está comprando el dólar. Entonces, el dólar, en cuanto caiga o empiece a meterse en lo que es el cuadrante negativo, si Bitcoin y dólar y Ethereum se mantienen estables, al final lo que tendríamos serían subidas fuertes, ¿vale? Por ejemplo, ayer el claro ganador fue Dogecoin, ¿vale? Dogecoin, a pesar de tener Bitcoin, Ethereum y dólar comprándose, porque los tenemos a las tres divisas comprándose, mientras que vemos a BNB, vemos a Atom, vemos a XRP vendiéndose, ¿vale? Y a AVAX, ¿vale? O sea, las grandes perjudicadas están siendo estas criptomonedas. Vemos como Dogecoin, simplemente por una desviación en la compra, generó una mayor subida. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al gráfico y nos ponemos a buscar Dogecoin, pues directamente veremos cómo se produjo esta subida ayer. Perdonad, esto es el 25 de julio, lo veríamos en un espacio temporal más pequeño. Veríamos cómo ayer 10 tuvimos toda esta subida. Correcto. Toda esta subida de aquí y toda esta subida de aquí, ¿vale? Que lleva a apreciar al activo. Entonces, es muy importante considerar este factor, porque si yo me pongo a valorar cuál es el futuro destino del mercado cripto a nivel tendencial,
debo siempre comprender o intentar comprender cómo se va a comportar la base, ¿vale? Que en este caso es el dólar. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que se empezaba a comentar, ¿vale? Salieron los datos de inflación subyacente e inflación general en Estados Unidos, que ha sido ligeramente superior al mes anterior, pero aún así ha mejorado expectativas a pesar de ser verano. Por lo tanto, el mercado sigue descontando la posibilidad de que la inflación se siga controlando en base a las medidas que se están aplicando. Actualmente con un 4,7% de inflación subyacente, básicamente es descontando, eliminando todos aquellos productos que estén relacionados con la energía o con productos perecederos en el sector de alimentación, ¿vale? ¿Y esto qué significa para el dólar? Significa dos cosas. Lo primero, que el mercado descuenta que a finales de año la Reserva Federal de los Estados Unidos va a mantener los tipos de interés seguramente en el 5,5%, pero que no le va a quedar otra opción, si sigue yendo estos datos hacia abajo, que empezar a incrementar la M2, ¿vale? Es decir, la masa monetaria de nuevo, empezar a inyectar dinero en el mercado, sobre todo comprando bonos de deuda de los Estados Unidos, porque, Estados Unidos no se puede permitir una bajada del rating crediticio como le pasó hace 10 días, que Fitch le bajó el rating crediticio a AA+, ¿vale? Que esto al final acaba derivando un poco en lo que expliqué la semana pasada, que es probablemente una liquidación de bonos, mayor demanda de dólar, por lo cual veríamos seguramente en los próximos meses un dólar apreciarse para luego depreciarse con fuerza, ¿vale? ¿Y cómo se depreciaría con fuerza? A través de la liquidación de dólar a vuelta de activos de riesgo, que seguramente será el S&P 500, que es el que genera alfa, y si vemos que los ETFs sobre Bitcoin se acaban aprobando, veríamos también capital yéndose hacia los ETFs. Si además incorporamos que va a haber un incremento de la M2 a finales de año, que básicamente ya lo he consultado con varios amigos míos que trabajan en banca de inversión en Estados Unidos y que tienen claro, tenemos todos claro de que va a haber una inyección, va a empezar a inyectarse capital a finales de año, pues seguramente veremos cómo el mercado cripto empieza a inflacionar. ¿Por qué? Porque al incrementar la M2, el valor del dólar disminuye. Aunque se mantenga controlada la inflación entre el 2 y el 3%, el dólar no deja de depreciarse porque hay más oferta de dólar a raíz de la M2, ¿vale? Entonces, esto puede derivar en una demanda de Bitcoin y, por tanto, pues la narrativa sigue siendo alcista. Aún así, hay que valorar un cambio de paradigma, y es que yo ya os lo comenté, que yo me estoy fijando mucho en las inyecciones de liquidez que está metiendo, los incrementos de la M2 que está metiendo China en el ecosistema, porque actualmente con Japón no se puede contar. Japón actualmente necesita vender sus bonos de deuda de Estados Unidos, que tiene actualmente 1,3 trillones de dólares en deuda de los Estados Unidos, y necesita vender esta deuda para poder comprar el yen japonés, ¿vale? Y fortalecerlo. Porque al fortalecer el yen japonés generaría o reduciría la inflación, que la tienen desbocada, ¿vale? La tienen ahora mismo superando el 4% en Japón. Por lo tanto, con Japón no podemos contar a nivel de M2 porque no va a estar imprimiendo dinero, ¿vale? Al menos no al ritmo que podríamos esperar. Pero en el caso de China es interesante porque China oficialmente ha entrado esta semana en deflación, ¿vale? Al igual que le pasó en 2021. La deflación es muy peligrosa, muy peligrosa. Es decir, todos pensamos que la inflación es lo más peligroso porque lo vemos en las noticias, ¿no? Inflación, 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 hay que controlarla. Lo que es la sobreinflación o la hiperinflación, eso sí que hay que controlarlo, pero la inflación como tal es lo más saludable que hay para una economía, porque genera riqueza. Al final todo acaba creciendo, ¿no? La tendencia es de crecimiento. La deflación lo que hace es una reducción del crecimiento, es decir, todo se devalúa y al devaluarse se genera pobreza, ¿no? Por lo tanto, que haya deflación en China es una mala noticia para el gobierno chino. De hecho, si nos vamos a la inflación subyacente, está en el 0,75, ¿vale? Que es la descontada a valores energéticos y valores de productos perecederos. Por lo tanto, con niveles tan bajos de inflación, el crecimiento que está experimentando China ahora mismo es muy bajo. Además,
estamos viendo que los chinos no piden crédito, es decir, que apenas gastan, no les gusta endeudarse, no les mola, ¿vale? Cada vez menos. Solo 1 de cada 10 chinos está endeudado. Por lo tanto, lo único que se me ocurre ahora mismo es que para poder generar incentivos para el crecimiento de la economía en China es un incremento de la M2 fortísima, bajar los tipos de interés, aunque sea para poder animar a los potenciales deudores o a las empresas o a las personas, a los chinos a poder endeudarse, bajar los tipos de interés y, por tanto, incentivar la economía y hacerla crecer, ¿no? Y incentivar la inversión al respecto. Ok. Claro, eso es. Muy bueno. Entonces, como vimos que no hay una relación directa, es decir, sé que hay quien me decía, no hay una relación directa entre las inyecciones de liquidez de China con Bitcoin, es decir, realmente no estamos viendo o realmente no hay nada que diga que todo ese dinero se ha estado yendo a Bitcoin. No necesariamente tiene que haber, o sea, esto yo lo comento constantemente, no necesariamente tiene que haber una demanda orgánica de Bitcoin. Es decir, no tiene por qué entrar dinero de China y de repente que el dinero de China se vaya a comprar Bitcoin. Lo que tiene que pasar es que el incremento de la oferta de fiat, es decir, el incremento de la oferta del renminbi, ¿vale?, lleve a una depreciación de la misma divisa y, por tanto, como una depreciación de la misma divisa, lleva a una apreciación de activos de riesgo. La apreciación del activo de riesgo en este caso es Bitcoin, ¿vale? Entonces, curiosamente, cuando hemos visto inyecciones de liquidez por parte de China, vemos subidas del precio de Bitcoin consistentes. Cuando vemos que desaparecen las inyecciones de liquidez, el precio corrige a sus zonas de valor, a sus áreas de volumen, las rechaza. En el momento que vuelve a haber una inyección, aunque es menor que la que hubo aquí, tenemos una nueva subida, una nueva zona de valor, ¿vale? Se mantiene lateral. Aquí tuvimos una nueva inyección y esto mantuvo estable el precio, ¿vale?, sin mayor demanda orgánica. Esto al final acabó depreciándose y de repente tenemos una nueva inyección de liquidez y volvemos a tener una nueva subida. Por lo tanto, estas coincidencias no existen. Es decir, las coincidencias, o sea, yo creo que al final las casualidades no existen, ¿vale? Cada vez que vemos esto, vemos nuevos repuntes de Bitcoin al alza. Por lo tanto, realmente las ampliaciones de liquidez en China sí que están ligadas o están asociadas a nuevas subidas o nuevos repuntes en el precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, como tenemos malos datos es decir, tenemos datos de deflación, lo que va a hacer China es imprimir dinero, ¿vale? Por lo cual, si seguimos teniendo esta relación de subidas, es muy probable que sigamos teniendo nuevas relaciones de subidas, ¿vale? Yo lo que he dicho es que la zona de los 40.000 hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que esta zona de 40.000 va a tener un rechazo fuerte, ¿vale? Te va a tener una buena corrección. Por lo tanto, mientras el precio de Bitcoin se mantenga por aquí y haciendo recapitulación de sesiones anteriores, yo no voy a vender Bitcoin ni me voy a plantear cortos en Bitcoin por debajo de los 26.000. Si Bitcoin cae por debajo de 26.000, aquí ya me podría llegar a plantear un corto o incluso si rompe la directriz, aquí ya me podría replantear un corto para subastar toda esta zona de aquí que no la ha subastado, ¿vale? Por tanto, esto podría volver a esta zona de aquí, podría volver a los 20.000, 19.000 y aquí tendríamos que de nuevo analizar la posibilidad de que Bitcoin pueda retomar su tendencia alcista otra vez hasta los 28.000, ¿vale? Esto va a tener repercusiones gordas en el resto de criptomonedas si sucediera, ¿vale? Aún así, me gustaría justificar que esto es difícil que vaya a ocurrir, ¿vale? Entonces, he sacado un gráfico comparativo de la subida de los diferentes ciclos en Bitcoin desde su creación, ¿vale? Entonces, generalmente estos ciclos empiezan siempre con mercados bajistas, ¿vale? Como podéis observar aquí, ¿vale? Incluso este mercado bajista, el que nosotros hemos estado expuestos, ha sido mucho más longevo que mercados alcistas anteriores. También tiene sentido, ¿no? Porque a medida que va habiendo más capitalización, hay más market cap,
¿vale? Más difícil es que la nueva liquidez que entra en el mercado haga subir el precio. Al principio era muy fácil subir el precio, luego ya era mucho más complicado, luego ya fue mucho más complicado y ahora mismo esto parece que está subiendo de una forma muy plana, por lo cual le costará aún más todavía, ¿vale? Pero lo que estamos viendo ahora mismo es que en la situación, en el espacio temporal en el que se encuentra actualmente Bitcoin, coincidiendo con ciclos anteriores, parece que no tiene intención de corregir, ¿vale? Es decir, no parece o no le veo motivos. Si hago comparación de ciclos anteriores, muchas veces las valoraciones de activos las podemos hacer mediante comparables, ¿vale? Como podéis ver en esta zona de color negro, si lo comparo con los diferentes ciclos anteriores, veo que todavía el precio de Bitcoin puede entrar o está entrando en su nuevo ciclo alcista, ¿vale? Si esto lo traslado a las diferentes medias que utilizo, ¿vale? Medias de la media de compra de los inversores a largo plazo, más la media del precio realizado o el precio de compra de los inversores a corto plazo, más la media de compra realizada promedio de todos. Esto todo al final, el precio se coloca o está colocado por encima. De hecho, incluso hasta los mismos compradores de Bitcoin a corto plazo están actualmente en beneficio. Cuando hemos visto situaciones similares en el pasado, generalmente mientras aguanta las medias de largo plazo y las medias realizadas promedio, que las tenemos por aquí abajo, que curiosamente, fijaos dónde está, ¿vale? Están los niveles de 20.000, ¿vale? Es decir, está aquí, está en esta zona. Las medias ahora mismo de precio realizado y el precio realizado que es el precio de compra medio de los inversores a largo plazo, se encuentra justamente en la zona donde yo he dicho que se podría ir a subastar el precio de Bitcoin. Esto es una opción, pero esto no es determinante, ¿vale? Pero si hubiera que plantearme comprar Bitcoin de nuevo, solo me plantearía comprar aquí. Y hay quien tendría miedo y diría, probablemente esto caiga más, lo dudo. Y si esto cae más, será rechazado con fuerza, ¿vale? Pero bueno. O sea, digamos que tanto en los 20.000 como en los 40.000 tendríamos un soporte muy fuerte y una resistencia muy fuerte. Eso es. De momento. Fijaos, o sea, si nosotros analizamos el sistema de subastas de Bitcoin, ¿vale? Lo que es el perfil de volumen, vemos que aquí se generó muchísimo valor, aquí se subastó mucho el precio de Bitcoin en mayo, junio de 2021, y aquí se subastó mucho el precio también de Bitcoin a principios de 2022 hasta mayo, que es donde se produjo todo el colapso de Terra. Pero si no se hubiera producido lo de Terra, aquí había mucha acumulación. Esto era una zona de acumulación gorda. Esto podría haber continuado su tendencia al alza si no hubiéramos tenido estos dos episodios de desapalancamiento, ¿vale? Esto de aquí, por decirlo de alguna forma, formaron un gap gordísimo en el precio de Bitcoin, el cual podríamos llegar a interpretar que toda esta estructura de precio que tenemos aquí realmente tenía que haber sucedido aquí. O sea, todo lo que vemos que está sucediendo aquí realmente tenía que haber sucedido aquí. Es muy probable que eso sea así. Entonces, cuando tenemos eventos de ese estilo, primero lo que observo es que el precio cuando colapsó no volvió a subastar esta zona, por lo tanto esta zona se ha quedado sin subastar, es decir, el precio no ha vuelto a esta zona. Y segundo, esta zona de aquí, obviamente, si no se ha subastado esta zona tampoco se ha subastado. Claro, cuando veo esto, veo que los puntos de control, que es donde más volumen se ha producido, que es en los 33.000 y en los 40.000, que es donde más volumen hubo, ¿vale? Donde vemos aquí este pico de volumen, son los puntos de control donde realmente el que estuvo invertido o el que apuesta por especular seguramente acabará buscando ventas en estas zonas, ¿no? Es decir, que el precio de Bitcoin va a estar buscando esa liquidez. Entonces, generalmente, ¿cómo funciona el mercado? El mercado, Bitcoin a la cabeza, lo que hacen es buscar zonas de liquidez. Entonces, yo, aunque plantee esto, ¿vale? Y aunque plantee es que se tenga que subastar esta zona de aquí, la realidad es que esto es muy difícil, porque aquí tenemos una zona de liquidez que no ha ido a buscar, fijaos cómo no ha ido a buscarla, se ha mantenido por encima de estas zonas de liquidez de aquí, ¿vale? No ha perforado ni se ha metido por dentro,
Por lo tanto, después de mantenerse un tiempo lo suficientemente amplio, que es prácticamente un mes y medio, subastando esta zona de aquí anterior, esta zona que fue la zona de parada antes de que se desapalancara Celsius y Three Arrows, pues lo que estamos viendo es que el precio de Bitcoin realmente no necesita esa liquidez, no la necesita buscar. Por lo tanto, si no necesita esta liquidez de aquí, ¿por qué voy a llegar a pensar o a plantearme que va a buscar esta liquidez de aquí? ¿Por qué la va a necesitar si no necesita esta? Por eso os digo que yo no me planteo ventas de Bitcoin hasta que pase de los 26.000, porque entiendo que Bitcoin no me va a dar una señal de venta. O sea, no me va a decir, oye, tú que necesito liquidez y aquí no la tengo, no tengo suficiente liquidez, no tengo suficiente subasta y por tanto necesito ir más abajo a buscarlo. Necesito ir a esta zona de aquí, que no ha sido subastada tampoco. Aquí la pulvaqueó, la rechazó con fuerza y tiró hacia arriba. Pero sin embargo, sí que tiene más probabilidad de que Bitcoin, manteniéndose aquí arriba, se vaya a buscar esta zona de aquí. Diga, oye, puestos a buscar liquidez, prefiero esta zona, que es una zona amplia de precio, y si tengo que realmente irme para arriba, probablemente busque esta zona amplia de precio. Lo que pasa es que lo más probable es que teniendo una zona de subasta tan extensa aquí, si decidiera migrar hacia la siguiente zona de valor, que es el punto de los 39, 40.000, es muy probable que lo rechace con fuerza, ¿vale? Y este rechazo podría marcar una corrección del 38 al 45% en Bitcoin, que sería algo saludable, ¿vale? Porque generalmente en las tendencias alcistas necesitamos correcciones que sean lo suficientemente fuertes para poder seguir valorando. Es decir, si yo tengo un área de desequilibrio, es decir, esto es un desequilibrio, se mantiene en equilibrio, vuelve, hace un pullback y migra a la siguiente zona de valor, que está marcada en esta zona de aquí, vuelve a entrar en desequilibrio, está pullbackeando, está haciendo un pullback, está volviendo a esta zona de aquí, por lo tanto, va a necesitar volver a hacer un pullback, un desequilibrio para poder rotar, volver a una zona de desequilibrio y aquí ya seguramente tengamos una subida gorda hasta máximos históricos, porque básicamente ya la siguiente zona de valor la tendríamos en los máximos de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, cuando os enseño esto veo que el ciclo ahora mismo todavía sigue siendo alcista y se sigue manteniendo por encima de las medias. La zona de 20.000 sigue siendo la zona de soporte, pero eso no quiere decir que vaya a ir a tocarla. De hecho, fijaos que cuando rompió esta zona de aquí, solo volvió a retestarla cuando sucedió el crash del COVID. Pero si no llega a haber un crash de COVID, esta zona de aquí no se retestea en ningún caso. Y aún así era una zona de valor que buscó retestar, que era en esta zona de aquí, ¿vale? La retestó y se fue hacia arriba. Se estuvo generando valor aquí, tiró hacia arriba, fijaos cómo hizo el pullback porque entró en desequilibrio, ¿vale? Y tiró hacia arriba con fuerza. Exactamente esta situación de aquí es la que va a suceder aquí, ¿vale? Migrará, pullbackeará y probablemente acabe tirando hacia su precio. Esto teniendo en cuenta que sigue siendo seguimos estando en una tendencia alcista en el mercado de Bitcoin. Entonces, si me voy al grado de volatilidad, ¿vale? Esta es la volatilidad, perdonad, este es el performance, ¿vale? Veo que los niveles de acumulación están siendo altos, ¿vale? Es decir, generalmente cuando vemos que el precio está tranquilo, como en momentos como fue aquí, si no llega a haber el desapalancamiento de Terra, la razón principal, o sea, lo que hubiera pasado seguramente hubiera sido una nueva subida, ¿vale? Con una secuencia de máximos crecientes, mínimos crecientes. Esto era un canal alcista y por lo tanto seguramente Bitcoin se hubiera ido aquí arriba, hubiera pullbackeado y probablemente se hubiera ido a los máximos que estaba buscando anteriormente. ¿Vale? Como se ha producido esta situación de desapalancamiento, pues cogiendo situaciones parecidas en el pasado, pues ahora mismo yo creo que esto va también muy asociado a que estamos en verano, ¿vale? Pero bueno, vemos que son épocas que están tranquilas, que aquí sí que es verdad que hubo caída, pero esto fue por FTX, la caída de FTX, desapalancamiento de Terra, salvo que suceda algo estruendoso, una noticia terrible,
que genere un desapalancamiento fuerte. Lo cual no deseamos para nada ahora mismo. No deseamos ni preveemos. Pues yo creo que no hay, yo creo que la probabilidad de que esto se vaya a buscar la liquidez a esta zona de aquí y a esta zona de aquí es bastante alta, ¿vale? Un dato importante que quiero enseñaros es que actualmente los traders de opciones en cripto tienen muchos incentivos para comprar, ¿vale? Porque generalmente cuando se compra, ¿vale? La prima que se paga por la opción es muy baja, ¿vale? Es bastante baja, prima barata. Y normalmente cuando la volatilidad sube, la prima suele subir también. La prima se incrementa. Entonces, ahora hay muchos incentivos para comprar opciones de compra, y de hecho el ratio es de 0,40 el put call, ¿vale? Es decir, que básicamente estamos viendo que hay un doble, o sea, más del doble de los traders de opciones en el mercado cripto, en Bitcoin, están comprados en opciones call que en opciones put, ¿vale? Las opciones put son opciones de venta, las opciones call son opciones de compra, por lo tanto, dejando de lado que están apostando a que creen que la prima va a subir y al subir la van a poder vender la cara, ¿vale? También creen que el precio de Bitcoin va a seguir subiendo y por tanto van a poder comprar, van a poder ejercer la opción mucho más barato. Por lo cual, veo alicientes para el mercado de opciones para meterse en corto. De todas formas, si vemos situaciones parecidas, aquí es verdad que hubo un nivel de desapalancamiento por parte de los mineros que hizo que esa volatilidad se incrementara al caer el precio. En el momento que volvió otra vez el nivel de volatilidad implícita abajo, que fue aquí abajo, el precio empezó a subir de nuevo. Fijaos, niveles bajos, ¿no?, que se formaron aquí, hicieron una corrección. Un nivel bajo de volatilidad aquí, en esta zona y en esta zona de aquí, al final acabaron desembocando posteriormente una subida. Y ahora mismo, cuando vemos estos niveles de aquí de baja volatilidad, igual, ¿no?, acaba derivando. Volvemos a estar en los niveles de baja volatilidad, ¿vale? Cuando tenemos baja volatilidad, insisto, es decir, para que todo el mundo comprenda cómo funciona el mercado de opciones, que mueve actualmente entre 300 y 1.000 millones de dólares en el mercado de Bitcoin, hay que entender de que cuando tenemos estos picos de aquí fuertes, estos picos grandes, ¿vale?, generalmente es porque el precio tiene una direccionalidad muy fuerte, está en desequilibrio, ¿vale? Es decir, está saliendo de su zona de equilibrio, se está moviendo, y las primas que se pagan por comprar una opción son muy altas, ¿vale? Las primas son altas. Por lo tanto, a nadie le compensa comprar. Yo no compraría opciones de ni call ni put de Bitcoin, puesto que voy a pagar bastante caro. En todo caso, preferiría venderlas, ¿vale? Vender. Porque así, si soy el vendedor, cobro una prima alta y espero a que esto caiga y luego la vuelvo a recomprar barata y me saco el beneficio, ¿vale?, de la prima. Esta es una operativa que hacen los traders de opciones en el mercado cripto. Cuando vemos todo lo contrario, generalmente estos traders lo que hacen es comprar, y hemos visto, y yo ya os lo digo yo, no os lo voy a enseñar porque no lo tengo abierto y no quiero buscarlo, pero cuando se compran opciones call, o sea, cuando tenemos traders que están comprados en opciones call, lo que estamos viendo es que están apostando a un incremento de la volatilidad y un incremento de la volatilidad al alza, ¿vale?, hacia arriba, porque creen que el precio de Bitcoin va a ser mucho más barato va a ser mucho más caro dentro de X meses. Creen que el precio actual de Bitcoin será mucho más barato en comparación con el precio de Bitcoin que tendrá en septiembre. Por lo tanto, están apostando a una opción de compra más barata, que es un derecho a comprar más barato, y además están apostando a que, como va a subir la volatilidad de Bitcoin porque se va a ir a buscar liquidez a estas zonas de aquí que os he marcado anteriormente, entonces tendrán también una volatilidad más alta y por tanto podrán vender sus opciones con una prima más cara. Por lo tanto, les sale genial, porque van a ganar más dinero con la prima o pueden ejecutar la opción, pero de cualquier manera van a ganar dinero. Correcto.
Muchas gracias por la explicación. Para aquellos a los que posiblemente no se haya quedado claro, porque la primera vez que se tratan las opciones es un producto financiero un poco más, que requiere un poco más de experiencia y demás. Como siempre, nosotros recomendamos Binance Academy para aquellos que, si algún término no os ha quedado claro, si tenéis alguna duda al respecto, bien lo podéis dejar en el chat, cualquier pregunta que tengáis. Si no, os recomendamos visitar Binance Academy y allí encontraréis un gran número de artículos y otra información sobre estos temas. Así que, Félix, si te parece, pasamos al último punto del día, que era relacionado con DeFi. ¿Vale? Sí, mira, voy a hacer un repaso de la operación, o sea, de lo que planteé con Ripple, ¿vale? Que yo sé que lo estuvimos viendo. Si vais viendo un poco la evolución de los vídeos, y luego nos vamos a poner con el token de Curve, sobre todo, que es el que ha salido más perjudicado. Entonces, lo de Ripple lo voy a mirar rápidamente para que podáis ver un poco la estructura de precio que os marqué. ¿Vale? A ver si lo encuentro. Estaba el último, sí me ha parecido. Okay. Vale, fijaos. Yo aquí os dije, y el precio de Ripple estaba así. El precio de Ripple estaba así. Y yo aquí os dije, cuidado, porque quien piense que porque Ripple haya ganado a la SEC, el precio de Ripple se va a ir a esta zona de aquí de arriba, está muy equivocado. Porque todo esto de aquí se queda sin subastar. Y esto hay que subastarlo. Fijaos cómo el precio cuando sube se mete en equilibrio, pullbackea el desequilibrio y luego ya retorna. Se mete en equilibrio, ¿vale? Generalmente el mercado, yo ya lo he dicho 1000 veces, ¿vale? Pero esto es importante y lo recalcaré 1000 millones de veces más. El mercado se mueve en equilibrio, desequilibrio, pullback y se mueve en tendencia. Equilibrio, desequilibrio, pullback y se mueve en tendencia. Aquí minisequilibrios, pullback y se mueve en tendencia, equilibrios. ¿Vale? El mercado funciona así. Luego podéis meterle las estructuras chartistas que queráis, lo que os dé exactamente la gana. ¿Vale? Cuando vimos lo de Ripple, ¿vale? Que analizamos, y quiero hacer el aftermath, y ahora vemos lo de Curve, ¿vale? Lo que ha pasado con Curve, que es el token DeFi, quizás uno de los de referencia del mercado. Vimos que en esta zona que se generó muchísimo valor y que se escapó el precio hasta en 2 ocasiones, en una volvió por dentro de la zona y luego volvió a escaparse y ya tiró hacia abajo, y es como nosotros hemos podido identificar 2 microzonas de valor que seguramente iría el precio a subastar, y yo os dije, cuidado, porque en el mejor de los casos el que compre Ripple pensando en que como le ha ganado a la SEC ya Ripple es la leche y va a subir a 1.10, ¿vale? Cuidado, porque lo que dije es, cuidado porque probablemente se vaya a esta zona de aquí, salga, lo pullbackee y probablemente tengamos una situación en la que regrese a esta zona de valor. Pero probablemente incluso veamos que regrese a esta zona de valor, porque todo esto lo tiene que subastar. Otra cosa es que luego vuelva otra vez a subir. No lo descarto, ¿vale? También os dije que había otra posibilidad, y es que hiciera así, saliera por aquí, retornara a esta zona de aquí de valor, saliera, retornara con fuerza, hiciera aquí un spike y retornara por aquí y tirara hacia arriba. Hay diferentes escenarios e hipótesis, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado ha sido precisamente eso, ¿vale? Y yo no soy ni adivino ni gurú, quiero que se considere así, porque no lo soy. Simplemente os digo los hechos. Los hechos es, cuando veis un movimiento así de fuerte en el precio, esto ya me acuerdo que le pasó a Maná también, al precio de Centraland, cuando Grayscale decidió incorporar Maná como uno de los tokens de referencia en uno de sus trusts, el precio de Maná subió con fuerza. Vi un montón de gente comprar Maná e incluso vi cómo esa gente seguía comprando Maná cuando iba subiendo Maná. Al final, ¿qué pasó con Maná? Hizo esto. No porque el precio de Maná sea un mal token, que lo es, perdonad, pero no es por eso, sino porque cuando se producen estructuras así, cuidado. Correcto. Al final, ese movimiento
tan explosivo no es consecuencia de un movimiento natural del mercado, sino a una noticia externa, la mayor parte de las veces. Esto lo hemos podido ver aquí con XRP porque le gana el juicio a la SEC. Es un hecho puntual que hace que dispare el precio, pero un movimiento natural del mercado no hubiese llevado el token de XRP a subir más de un 50%. Lo mismo con Maná, que estamos hablando ahora mismo, cuando, por ejemplo, también Meta anunció todo lo del metaverso y demás, pudimos ver cómo todas esas monedas se dispararon, pero al final todo tiende a corregirse y a buscar esa estabilidad que estamos hablando. O sea, Así que eso es lo que estamos viendo ahora con XRP, ¿verdad? De hecho, esto es un consejo que os doy a todos, no es de inversión, pero es un consejo que lo miréis igualmente. Cuando pasen estas cosas, cuando pase esto, ¿vale? Poneros en modo venta, ¿vale? O sea, poneros en modo cortos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis ver, por ejemplo, porque alguien me preguntará, vale, Félix, pero ¿qué opciones o cómo lo haría? Bueno, una de las opciones que tenéis, por ejemplo, es determinar la zona de volumen, ¿vale? Esperar a que el precio acepte por fuera de la zona de volumen, que la pullbackee, ¿vale? Es decir, que haga un retroceso, ¿vale? Y que vaya a migrar a la siguiente zona. O sea, hay quien dirá, no, pero ¿cómo? O sea, porque yo te lo digo, Sam, el 80% de los trades del mercado habrán cogido Fibonacci aquí, que a mí Fibonacci me encanta, pero yo creo que Fibonacci se usa mal, directamente. Fibonacci se usa mal. Entonces, está el que cogería Fibonacci después de toda esta subida y dirá, fíjate qué bien lo ha hecho Fibonacci. Cayó, pulvaqueó al 38.2, se fue al 50, se fue al 61.8 y ahora está en el 50 otra vez y parece que se está yendo hacia abajo. A ver, casualidades de la vida que el 61.8 me coincide con un punto de control de una zona de volumen. Habéis tenido coña. Lo del 50%, pues me parece una buena referencia dentro de lo que es esta corrección a la baja, sí que me parece interesante. Que hayáis tenido la coña de que el 38.2 coincide justo con la zona baja de la zona de valor que os pongo aquí. Perfecto también. Pero el 23.6, es lo que me da la razón. El 23.6, ¿dónde se ha parado? El precio no llegó al 23.6 aquí lo superó, volvió a entrar. El 23.6 se va pasado por el forro de lo que yo os digo. El 23.6. Por tanto, si Fibonacci es tan óptimo, ¿vale? Tan potente, ¿por qué este nivel tan importante y tan significativo no se ha tomado en cuenta por parte del mercado? ¿Vale? Incluso el 78.6 nos coincide con la zona alta de esta zona de valor. Por lo cual, si me espero un spike, probablemente me espero un spike al 78.6, pero porque me coincide con estas zonas de aquí de subasta y se irá corriendo al 61.8, que es el punto de control de esta zona de aquí. Todos los traders que operéis Fibonacci, oye, fabuloso. Seguramente vuestras tesis de inversión os van a salir fabulosamente bien porque os coinciden. Pero que sepáis que Fibonacci puede fallar perfectamente. ¿Vale? A mí me gusta Fibonacci bastante, pero generalmente no te da esa claridad, esa claridad en el mercado como para saber dónde entrar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí tenéis estos dos puntos que marqué yo con puntos de control. Básicamente ya sabéis que es este indicador aquí a la izquierda en TradingView que se llama Fixed Range Volume Profile y yo marco el perfil de riesgo, el perfil, ¿no? Entonces, bueno, actualmente 0.63 el precio de Ripple. Cuidado, porque si Ripple ahora mismo se encuentra por fuera de esta zona de valor, si decide migrar hasta esta zona, entrar aquí y se mantiene por aquí, os diré, parece ser que ya el mercado ha considerado que Ripple no necesita la liquidez que está aquí abajo. No la necesita. Porque ha regresado a esta zona y, por tanto, esto de aquí probablemente se quede sin subastar. Al menos se quedará sin subastar durante un periodo largo de tiempo. ¿Vale? Es algo que ocurra algo tremendo.
¿Cuál es mi apuesta? Creo que va a salir de esta zona de control, va a volver, va a subastar todo este movimiento y luego va a retornar aquí y aquí vais a tener un buen punto de compra a los que seáis fan de Ripple, ¿vale? O a los que seáis especuladores directamente. Yo, por ejemplo, ya tengo órdenes límite, yo tengo las órdenes límite puestas aquí. En 0,50 y 0,52 son mis órdenes límite para liquidar con un potencial beneficio de un 17%, ¿vale? Si estuvierais utilizando 1.000 euros o 1.000 dólares en esta transacción, sería una ganancia de aproximadamente 170 dólares. ¿Vale? Entonces, imaginad, si con que hagáis solo una operación al mes, donde hacéis un más 17% cada mes, estáis superando a Warren Buffett anualmente. ¿Vale? Bueno, incluso más, ¿no? Porque Warren Buffett lo hace anualmente, ¿no? ¿Vale? Y para terminar, no sé si podría analizar Curve, Sam, o a lo mejor nos tenemos que ir, porque ya han pasado 45 minutos. Vamos a tratar esta información de forma un poco más rápida. No hace falta entrar en demasiado detalle. Pero bueno, por lo menos para aquellos que nos estéis escuchando, que estéis al tanto de lo que está ocurriendo también en el ecosistema DeFi y en especial ahora mismo en Curve. Vale, a ver, ha pasado una cosa terrible en Curve, se hackeó el protocolo esta semana y además para colmo se hackeó bastante dinero y el hacker que hackeó el protocolo o los hackers que han hackeado el protocolo, la verdad es que son gente muy lista y muy sofisticada. Yo diría que incluso pueden haber sido empleados o personas que conocían el código muy bien, porque si no lo veo imposible, sinceramente, que eso sucediera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se ha visto impactado el precio del token de Curve, ¿vale? Hasta el punto de que, como podéis observar aquí, ha tenido un declive gordísimo, es decir, ha tenido ahí una caída fortísima del precio, ¿vale? Lo que pasa es que lo más interesante de esto es que si entendemos la subasta que os he comentado anteriormente, todo esto de aquí se tenía que subastar, que realmente fue subastado aquí, ¿vale? O sea, al final fue pullbackeado, es un poco lo que os he dicho con lo de Ripple y al final esto es lo que espero que pase con Ripple, ¿vale? Después de esto. Esto realmente es un evento de cisne negro y si nos metemos a ver este punto de control, este área, ¿vale? Es decir, donde se generó aquí valor, ¿vale? Se generó cierta subasta de forma lateral. Si cogemos y trazamos un cuadro y le metemos el punto de control, nos vamos a ver que el precio entró y ha rechazado esta zona de aquí, ¿vale? Incluso aquí tuvo mucho más volatilidad y ha tirado con mucha fuerza. ¿Hacia dónde se ha ido? Hacia su zona de control que estaba marcada por esta zona de aquí de equilibrio, ¿vale? No teníamos otra zona. Fijaos el movimiento que ha tenido el precio, ¿vale? Tan volátil. Desde potenciales compras de Curve, yo compré aquí Curve, hasta ventas que yo no vendí aquí, yo pensaba vender más arriba, pensaba vender aquí. Al final vi que con esto de aquí no se iba a producir una nueva subida, por lo cual vendí aquí, en esta nueva spike, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Curve? A Curve se le ha hackeado 4 pools muy relevantes, todos tenían ECRVs y Ethereums, y al final, en relación a esto, pues el precio de Curve ha caído una barbaridad hasta niveles de, o sea, ha llegado a caer hasta un 34%, ¿vale? Esto es muchísimo. Y el fundador de Curve tenía un colateral de Curve con respecto a un préstamo que había pedido en Aave, ¿vale? De tal forma que básicamente dejó 300 millones de dólares en Curves, en CRVs, en el protocolo y pidió a cambio 60 millones de USDTs que los utilizó de esos 60 millones, utilizó 40 millones para adquirir 2 mansiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que al caer esto al final es un margen de liquidación del 40%,
¿vale? O sea, es decir, Ujú. el precio de Curve tenía que caer un 40% para que le liquidaran los 300 millones al fundador de Curve. Claro, ¿qué ha pasado? Que cayó muy cerquita. Se quedó en un 34%, 35%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todo el ecosistema se ha liado a comprar. Todos los fondos de capital riesgo, todos los business angels conocidos, se han liado a comprar todas las tenencias que tenía la tesorería de Curve, han empezado a inyectar liquidez para darle el dinero al fundador para que pueda devolver el préstamo y de esa forma sacar los CRVs para poder evitar un colapso mayor, porque esto puede derivar en una mayor caída del resto de criptomonedas del ecosistema. ¿Vale? Pero fijaos cómo funcionan las estructuras de precio. Tenemos una zona de equilibrio aquí y vemos cómo el precio rechaza la zona de equilibrio y se va hasta la siguiente zona de equilibrio, que es esta zona de aquí. Ahora mismo, pues se encuentra creando su propia área, ¿no? Y si observamos, vemos que tenemos como un área aquí de valor que se ha generado. Tenemos otro área de valor que se está generando aquí, ¿vale? Que el precio ha intentado salir en varias ocasiones, tanto por abajo como por arriba, y que necesitamos que el precio salga y toque esta zona de aquí para pensar en mayores caídas, o que el precio salga de aquí para pensar en mayores subidas de Curve, ¿vale? Del precio de Curve. Ahora mismo, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que estarán pensando, ¿puedo comprar Curves? Porque ha sido rescatado, porque se ha resuelto lo del exploit, etc, etc, etc. Bueno, pues hay que tener cuidado con eso, porque el mercado no está totalmente convencido de que esto pueda llegar a tirar al alza, ¿vale? De hecho, os diría que aquí hay una buena zona que podríamos valorar, ¿vale? Para tocar de hecho, fijaos que sí, que es donde realmente va a tocar aquí. No va a tocarla. A ver si nos las llevamos. No la va a tocar. Es una zona muy pequeña de valor, no me compensa. Pero fijaos que si esto superara esto de aquí, entonces aquí ya habría compras de Curve con mucha mejor visión, vamos, básicamente. Y poco más que contaros. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por el análisis tan detallado, tanto de Bitcoin como del resto de monedas. Seguro que les ha servido de muchísima utilidad para todos los usuarios que nos han estado viendo. Hoy un viernes, pleno agosto, pero sin duda al final el aprendizaje es aquello que nos va a hacer poder tomar las mejores decisiones y sin duda que tus análisis nos sirven y nos aportan muchísimo valor. Así que por eso muchísimas gracias, Félix. Un placer tenerte un viernes más por aquí. Y bueno, el viernes que viene no tendremos esta sesión, sino que lo tendremos al viernes siguiente, simplemente para que estéis al tanto. Pero bueno, más contenido será creado en el canal de Binance España para manteneros informados todas las semanas. Pues muchísimas gracias, Sam, y sobre todo un fortísimo abrazo a todos y ya sabéis que siempre me podéis preguntar lo que necesitéis. Correcto. Félix, ¿dónde podemos encontrarte? Me podéis encontrar en Instagram a través de, bueno, en cualquier red social a través del @flix, sin la E, flixfuertes. También podéis buscarme por felixfuertes.eth en Google. Me podéis buscar en Telegram por @ffuertes. Así que bueno, por ahí me tenéis para preguntarme lo que queráis. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un viernes más y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un fortísimo abrazo.